Buenas tardes, nosotros somos de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento del grado 9-3 y nuestro grupo está conformado por Ibáñez Tarra María José, Padilla Manco Mariela y quien les habla Hernández Licona Saidilú. El tema correspondiente es los renovadores de la literatura latinoamericana. Las grandes irrupciones, contexto, atisbo de la industrialización. La crisis económica desembocó en la política entre 1930 y 1932, donde hubo golpes de estados y otros conflictos en Latinoamérica, conflictos que en su gran mayoría encubrían las dificultades regionales. El comercio latinoamericano tuvo que cerrar sus propias fronteras y expropiar en México y Bolivia la explotación petrolera. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939 y 1945, Latinoamérica se declaró neutral, pero tal neutralidad se rompió con el ataque japonés de Pearl Harbor en 1941. La nueva política se decretó con la función del Banco Mundial, con el fin de dar préstamos y capital a las naciones destruidas o menos desarrolladas. el movimiento Los forjadores de una nueva narrativa. En el horizonte de la literatura latinoamericana, Borges, Carpenter, Rulfo y Sabato, cuyas primeras piezas magistrales aparecen a mediados de la década de los 40, figuran como los verdaderos creadores de una nueva novelística. Tras las diferentes obras del periodo pasado marcadas por un fuerte realismo se encuentran Ficciones por Borges, El reino de este mundo por Carpenter, El túnel por Sabato y Pedro Páramo por Juan Rulfo, las cuales oponen un evidente tono experimental, cosmopolítica, fantástico, juegos verbales, novedad narrativa y universalidad temática que supera el colonialismo local. Jorge Luis Borges nació en 1899 y murió en 1986. Antes de llegar a la prosa, Jorge Luis Borges fue poeta. En 1921 publicó varios libros de poesías. Su magia como narrador se dio a conocer en 1944 cuando publicó Ficciones. Entre sus obras se destacan la Biblioteca de Babel, El Hacedor, Ajedrez, Arte Poética, entre otros. La Biblioteca de Babel. Borges dedicó toda su juventud a recorrer esta biblioteca, peregrinando en busca de un libro. Pero el libro del que habla Borges es interminable, como interminable es nuestro viaje de ida y vuelta hacia las grandes obras de la literatura universal. Ajedrez. Esto se refiere a la vida, donde el rey y la reina vendrían siendo nuestros padres, donde Dios creó al hombre siendo solo un desierto de polvo y de largos días. Así que desde entonces, para llegar a gobernar, debemos de dar la pelea como nos lo muestra el poeta. Arte poética. Este nos hace una especie de comparación entre el arte y la vida real. Nos muestra cómo se ve en el arte las pequeñas cosas que hacen única la vida. Alejo Carpenter nació en 1904 y murió en 1980. Hijo de madre rusa y padre francés, fue un novelista y narrador cubano que influyó notablemente en la literatura latinoamericana. Tras su vida en Francia se encontró con sus orígenes, con su memoria de la realidad americana. Para romper con la rutina y la automatización, los poetas europeos se tenían que entregar a las más extravagantes aventuras, pero en Latinoamérica lo mágico y sobrenatural hacen parte de la realidad. Este es el planteamiento de una de las obras mayúsculas de nuestras letras continentales, la trayectoria del maestro Carpenter. Entre sus obras se destacan Eco Jamboy, Viaje a la semilla, El reino de este mundo, El siglo de las luces, entre otras. Cada obra de Alejo Carpenter es un documento histórico donde se rescata nuestra identidad. Alejo Carpenter es el creador de un estilo caracterizado por la abundancia rítmica, el inagotable sentido de imágenes y la enumeración a veces caótica y a veces cíclica, como nos los muestra en su obra El siglo de las luces. La reinterpretación de un continente. Tras la obra Viaje a la semilla, Carpenter penetra en una nueva concepción del tiempo. Si el presente de Latinoamérica solo puede entenderse mirando la importancia del pasado. El novelista busca un presente de tiempos
tiempos integrados, creando así un tiempo mítico, un espacio donde se confunden presente, pasado y futuro. Esta concepción del tiempo concuerda con su idea de lo real maravilloso. Un ejemplo de lo real maravilloso es El reino de este mundo, en la cual Alejo Carpenter reconstruye los sucesos acontecidos en Haití entre 1760 y 1820. En busca de un continente. Tras la obra Los Pasos Perdidos, Alejo Carpenter, más que penetrar en la historia, emprende un viaje hacia el seno de la selva amazónica. De acuerdo a la obra, después de una crisis de identidad, el protagonista remonta del río Orinoco para vivir una vivencia más original. Desanda lo andado y vuelve a su país de origen después de vivir en la rutina de la sociedad masificada. De acuerdo a la novela, en Latinoamérica el hombre aún mantiene algunos valores primogenios. Esta es la historia de una decadencia y un desarrollo intelectual que se convierte en una maravillosa huida simbólica, temporal y espacial. Cada obra de Alejo Carpenter es un perfecto documento histórico donde relata la realidad como parte del arte.